Pero bueno, buenas a todos. Muy buenas. Estamos aquí en el primer episodio en directo de Valor Doble, es el tercer episodio de este podcast. Y nada, en este podcast, siendo como es un parón de selecciones, pues vamos a hablar sobre todo de la selección, de la clasificación para la Final Four de la Nation League y después también hablaremos un poco de la liga, del partido entre Barcelona y Osasuna que finalmente se va a jugar dentro de 2 días y del final de liga y un poco de toda la actualidad deportiva en este parón de selecciones. Y un poquito del Gran Derby, ¿no? Vamos a darle un Sí, poquito ahí claro. una conexión especial y nada, empezamos, ¿no? Gran partido, emocionante, sobre todo el de la selección española, la vuelta en Mestalla, ¿eh? Gran eliminatoria. Yo creo que ambos partidos fueron, sobre todo, seguramente más para el aficionado neutral Sí, que para nosotros que íbamos con España, obviamente, o para los, sobre todo para los que iban con Países Bajos, fue un final muy cruel. Pero fueron dos buenos partidos, tanto el de allí como el de aquí, me sorprendieron bastante. sí, ¿no? Y además, sobre todo el partido de vuelta, ¿no? Vimos un gran nivel de jugadores que están llamados a ser potencialmente destacables en la selección, ¿no? Como es Nico Williams, Lamine Yamal, Nico Ujú. Williams imparable. Sí, Nico Williams a mí me pareció, y eso que no fue el que más goles marcó, porque al final Oyarzabal mete 2 goles, pero a mí me pareció Nico Williams el mejor de la selección, aunque claro, sin desmerecer también a Lamine Yamal, Sí. que Aunque falló el penalti, pero bueno, se le puede dar ahí el MVP también. sí, sí, está ahí entre ellos dos y vamos, creo que se puede consolidar con esta eliminatoria España como uno de los mejores ataques de las selecciones nacionales. Sí, ¿no? Y además, a pesar de las bajas que tenemos, ¿no? Las bajas de Carvajal, de Laporte, de Rodri, que también se nota, Ujú. pero que se suple con un buen Zubimendi, que aunque en la Real no está destacando mucho, pero en la selección se ha visto un buen Zubimendi. Ya ha salido la, la porra del palito a la Real ha Sí, salido pronto hoy, ¿eh? Opa, Real. Pero, pero sí, la verdad que sí, Zubimendi hizo un buen papel. A mí me gustó también Fabián y me gustaron mucho tanto Pedri como Dani Olmo. Pedri está en un momento increíble. Sobre todo yo creo que la mejor opción es más lo que hicimos en el partido de ida que en el de vuelta. Creo que es mejor que empiece Pedri jugando y Sí, después sacar a Dani Olmo porque tiene un poco más ese factor sorpresa que no tiene de Pedri. revulsivo. Es más revulsivo Dani Olmo. Pero vamos, ambos dos hicieron una buena eliminatoria. Y además del ataque, también podemos hablar de Unai Simón, Uf. que a pesar de que le marcaron varios goles, porque es verdad que marcaron varios goles, esa parada finalmente en el penalti decisivo. No, yo creo que es brutal, ¿no? Y además, estos días he estado leyendo mucho en Twitter a muchos aficionados del Atleti, ¿no? Que pedían que el rol que tiene Néstor Valverde en el Atleti de poner en Liga a Unai, en Europa a Aguirrezabala, fuese al revés, ¿no? Porque decía que el partidazo que se marca Unai Simón contra Holanda, los dos partidos, sobre todo aquí en Mestalla, fue brutal. Nivelazo, ¿no? A pesar de lo que tú has dicho, ¿no? De que le metieron más goles, hizo una actuación increíble. Y una vez Ujú. más, destaca los penaltis. Sí, es verdad, porque vamos, termina parando el penalti decisivo, pero realmente los acierta todos, el lado. La cosa es que estuvieron muy bien tirados la gran mayoría y era muy difícil Sí, ¿no? conseguir. Tocó un par de ellos, creo, pero no fue Ujú. suficiente. O sea que, no como para Brujen, ¿no? Que de aquí le demandamos un saludito. Rubén con las manos así, con los brazos de así como una momia, como el Bigfoot, pero no consiguió amedrentar a ninguno, salvo quizá a la Milla mal. Pero bueno, hemos hablado de la selección para bien, pero es cierto que el partido estuvo mucho más igualado, quizá incluso de lo que Sí, esperaba la gente. sí, no. Esperábamos una selección que estuviese más intensa, ¿no? Que en el partido de ida y que pudiese resolver, incluso un poquito sentenciar, ¿no? Y un partido resuelto en 90 minutos. Y aún así, España se va tres veces por delante en el marcador, ¿no? Sí que es verdad que hemos visto varios errores de Lenormand, ¿no? Ujú. Parece que no termina de enterarse de que los agarrones dentro del área son penalti, ¿no? Pero bueno, Ya. y yo soy un fiel defensor de Lenormand, ¿no? A mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que en Eurocopa y ahora hay que tatuárselo. Ha tenido algunos problemas de normal y yo creo que ahí sí que se ha notado un poco más. No ha habido tanta contundencia defensiva como en otros partidos que hayamos visto de España. España tampoco es un país que sea una roca defensivamente. O sea, no es su seña de identidad tener
seguridad defensiva, pero es verdad que sigue siendo el gran debe quizás de la selección, porque arriba tenemos un equipo espectacular, pero después cuando nos llegan con un montón de peligro y estuvimos cerca incluso de perder la eliminatoria por culpa de esto. Ayer creo que fue, leía yo un dato en Twitter que decía que España había encajado más goles en la eliminatoria esta contra Holanda que en toda la Eurocopa. O sea, tremendo el dato. Fíjate. Encaja 5 goles en la eliminatoria, 5 nada más. Y creo que en la Eurocopa creo que fueron 4 goles, ¿no? Sí, 4 los puede que ser. encajó, porque la fase de grupo creo que nada más que encajamos uno. Ujú. Y después el de la final, el de Francia y el Y de Alemania. Los cuatro sí. goles y en una sola eliminatoria 5. Sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Se ha notado mucho, no sé si es la contundencia atrás, si es la baja de Laporte, si es el bajo nivel de Cubarsí también, que la verdad que los Ujú. pocos minutos se le notó bajo. Y Hausen hay que reconocerlo, ¿no? El gran potencial que tiene este central y Ujú. la alegría que da para el futuro de España, con lo que tú dices, ¿no? De que parece que tenemos esa falta atrás. Sí, o sea, Hausen es un poco la gran ilusión ahora de España después de este partido, porque especialmente en ataque con esa asistencia a la Yamal y siempre yéndose hacia adelante, era un defensa muy valiente al fin y al cabo y vamos, había mucha gente, yo sigo mucho al canal de la media inglesa y ahí estaban diciendo, por fin todo el mundo está viendo, todo el mundo en España está viendo lo que nosotros llevamos viendo toda la temporada en el Bournemouth. Así que, así que nada, un buen partido de Hausen, pero aún así, de todas formas, yo creo que va a venir muy bien que vuelva a Laporte en la próxima convocatoria para Sí, la selección. no porque ha demostrado que a pesar de estar en una liga que a priori es menor, ¿no? Como la de Arabia, está a un nivel increíble, ¿no? Ujú. Mismo como en la Eurocopa era titularísimo, ¿no? Y a pesar que empezó los 2 primeros partidos, no, el primero, porque contra Italia jugó la baja, se hace titular y no hay quien lo mueva de ahí. A mí me parece un centralazo. Ujú. Y ya, habiendo hablado de todo esto, miramos un poco hacia el futuro, esa semifinal contra Francia. Otra vez, ¿no? Otra vez contra Francia y otra vez en semifinales. Ujú, es verdad. Mm, Allí en la Eurocopa, aparte de que la Eurocopa hicimos una Eurocopa espléndida, ¿no? Perfecta, por así decirlo. Hicimos un buen partido. Yo creo que ahora va a estar la fuerza más igualada. Yo creo que ahora va a estar más igualado. Francia va a venir yo creo que con esa gana de revancha, ¿no? Ujú. De poder, aparte, revalidar un título que ya tiene, poder quitarle Que además se lo esa, ganó a España en la final, exacto, perdona que te de corte. aquella manera, pero bueno. Sí, sí. Quitarse esa espinita, ¿no? De la Eurocopa, ¿no? Pero bueno, y España yo creo que va a venir muy bien, esperemos que tengamos más efectivos y que sobre todo ya al haber terminado la temporada estemos más concentrados en ello, ¿no? Ujú. Yo, de Francia, la verdad que lo que me gusta decir, y vamos, pasó incluso con con la semifinal, en la semifinal, por juego realmente parecía que España era muy superior a Francia, pero aún así Francia se pone por delante y te mete el miedo en el cuerpo, y es que es una selección que con poquísimo que haga, tiene unos jugadores tan diferenciales que con hacer un poquito bien y tal, saben aprovechar sus ventajas y terminan ganándote el partido, aunque tú después pienses hemos hecho todo lo posible por ganar. Pero es que creo que Francia tiene quizás los mejores jugadores del mundo, que se suele decir. Sí, para mí lo sigue teniendo. Y la otra semifinal de todas formas está Portugal, que la veo más, quizá un escalón por debajo de estas otras, pero después en el otro lado tienes Alemania también. Una Alemania que parece que ha resurgido, ¿no? De sus cenizas. Una Alemania que ya en la Eurocopa vimos que estaba recuperando otra vez ese gran nivel, ¿no? Que siempre ha tenido. Una selección potente con 5 mundiales, Cuatro, cuatro mundiales, cuatro plazas. perdona. Le hemos regalado uno. Espero que no sea el del año que viene. Esperemos, esperemos. Con 4 mundiales, una potencia. Y, y el partido contra Italia lo vuelvo a demostrar. Sí, bueno, eso, Alemania me parece también una de las grandes favoritas. Quizá, si yo tuviera que elegir una favorita de las cuatro, ahora mismo sería Alemania, porque creo que además se disputa allí, creo, la Final Four. Pero aún así, vamos, España obviamente peleará como siempre lo ha hecho. Y Luis de la Fuente es una persona con la experiencia más que demostrada para ganar los títulos, porque ya ganó la Nations League, también la gana
creo que también la gana Luis de la él, Fuente. gana la Nations League y gana también la Eurocopa. O sea que para los títulos, la verdad que está siendo el mejor entrenador de selecciones, con perdón a Scaloni de Argentina, que también está muy bien. Yo te abrí un melón, perdona porque vas así de imprevisto, no me ha venido a la cabeza. Y quiero saber tu opinión de la típica, este tema, ¿no? Que está abierto ahora en las redes sociales. Pablo Amo. ¿Ya sabes por dónde voy? Pablo, vamos. Sí, Pablo Amo, ¿no? Abandona la selección, ¿no? Para comenzar una experiencia él. Y Luis de la Fuente, pues, se ha traído otro ayudante, ¿no? Y por ahí dicen que es una pena, va a ser una baja muy importante, ¿no? Porque Pablo Amo, supuestamente, y también los que dicen que han visto el documental de Amazon, dice que Pablo Amo era el verdadero entrenador, un Ujú. grandísimo analista, desde aquí lo reconocemos, ¿no? Pero también tiene su labor y su trabajo Luis de la Fuente. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor de lo que dicen aquello o tú crees que, aunque sea importante la baja de Pablo Amo, no se va a notar? Hombre, yo creo que cualquier cuerpo técnico, al final, pues todo el equipo cuenta. O sea, al fin y al cabo, no solo Luis, cuando hablamos de Luis de la Fuente porque es el entrenador principal, pero todo el equipo cuenta y que una persona como Pablo Amo, pues abandone el barco, por así decirlo, obviamente tiene que tener un efecto dentro de, y sobre todo si es una persona que, como has dicho, es importante para el resto para el funcionamiento del equipo, para algunos era incluso el seleccionador en la sombra, por así decirlo, pero bueno, del mismo modo creo que el propio De La Fuente como capitán de este barco, por así decirlo, tiene experiencia demostrada ya como para encontrar un sustituto a la altura, por así decirlo. O sea que yo creo que no tendría por qué afectarnos, la verdad, porque dentro de que, fíjate que yo no era la persona, porque a mí me gustaba mucho Luis Enrique y no era nada partidario cuando se cambió por Luis de la Fuente. Pero creo que me ha callado la boca y ahora hay que darle un voto de confianza, al fin y al cabo, a su proyecto. Así que yo creo que Luis de la Fuente, vamos, yo también me incluyo, ¿eh? Yo confiaba poco en Luis de la Fuente a pesar de la exitosa trayectoria en las categorías inferiores de la selección, porque prácticamente la ha ganado todo también, ¿no? Con todos los escalafones. Pero sí que es verdad que Luis de la Fuente llegaba, no tenía experiencia, eh, además no creíamos que tenía esa experiencia para gobernar la selección y venía una Liga de las Naciones, al año siguiente venía la Eurocopa. Y, y es más, en la Eurocopa, cuando da la lista definitiva, se le critica. Se le Ujú. critica por la convocatoria, tal y cual, pero es lo que tú dices, ¿cómo se ha ganado el derecho a equivocarse? Si es que algún se equivoca, que a día de hoy tiene unos números brutales. Ujú. ¿Llegará a la equivocación? Sí. ¿Llegará a la derrota? Sí, porque va a llegar. Sí, claro. Pero a día de hoy tiene unos números brutales. Pero ¿cómo se ha ganado ese derecho, ¿no? A que se le respete las decisiones, a que si una lista de convocados, a lo mejor a ti o a mí no nos parece bien, pero decir, bueno, lo ha elegido él, ya nos ha caído la boca. ¿Cómo es lo que tú dices, no? ¿Cómo se ha ganado ese derecho? Ujú. Y lo que nos alegamos. Sí, vamos, algo que yo voy a levantar la mano y confesar, yo fui de los que cuando sacó la convocatoria, yo lo dije en su momento y lo podéis ver en mi Twitter, se puede ver perfectamente, que yo decía que yo no hubiera convocado a Fabián, por ejemplo. Y fíjate tú después Fabián lo que hizo en la Eurocopa. O sea que, al fin y al cabo, el seleccionador, es un poco cliché decirlo de esta manera, pero es el que más sabe. El que más sabe de los jugadores, el que más sabe del contexto de España, porque es que es su trabajo, vamos, no por otra cosa. Y vamos, y especialmente Luis de la Fuente se nota que es una persona que está haciendo un trabajo pues prácticamente impecable con la selección. De todas formas, habrá que ver ahora en esta nueva etapa sin Pablo Amo cómo siguen las cosas, pero vamos, de momento no podemos tener ninguna queja sobre él. Y a mí me gustaría ahora, cambiando un pelín de tema, aunque seguimos hablando de cosas de selecciones, preguntarte ahora a ti, y ya después hablaré yo también, de tu opinión sobre los parones de selecciones. ¿Qué te parecen los parones de selecciones? Hay mucha gente que está en contra y la mayoría de la gente creo que estaría en contra. Pero ¿tú qué piensas? Yo creo que se ha intentado maquillar un poquito el parón de selecciones con este torneo, que al final yo creo que cuando pasen los años va a ganar mucho prestigio, ¿no? Porque
al final juegan las potencias mundiales como Alemania, Italia, Croacia que también lleva muchos años estando de los más fuertes, Inglaterra, vamos, los grandes, ¿no? Ujú. Y al final va a conseguir ese prestigio. Pero sí que es verdad que es maquillar un poquito más esos partidos que todo el mundo nos hemos quejado de por qué se para las competiciones para jugar partidos amistosos. Yo no estoy a favor. Ujú. Al final uno disfruta porque sí, porque un español lo disfruta, un alemán italiano lo disfruta, sí, lo disfruta. Pero al final es para la dinámica de clubes. Por ejemplo, vamos a nombrarlo, ¿no? El Betis. El Betis viene de ganar 5 partidos seguidos, viene una dinámica muy buena. Ahora viene un partido muy importante del calendario para la ciudad de Sevilla. Ahora imagínate que después de este parón, el Betis baja de nivel, ¿no? Y el Sevilla pues sube. Hay este parón, hay a quien se le beneficia y hay quien se perjudica. Yo no estoy a favor del parón. Estoy dándole mucha vuelta, pero no, yo no estoy a favor porque aparte la sobrecarga para los futbolistas, ¿no? Y estamos hablando de Ujú. un verano que viene supercargado con las semifinales y final de la Liga de Naciones, el Mundialito de Clubes y seguido, Supercopa y Principio de Liga. Creo que esto está sobrepasando los límites, ¿no? Y mucha carga y yo creo que más pronto que tarde lo vamos a sufrir los propios clubes y además las selecciones. Ujú. Mira, Rodri. Yo creo, exacto, yo creo que iba justo por ese camino porque para mí la clave es eso, es un poco la carga del calendario, que es verdad, porque después las selecciones lo tienen razón al decirlo, que al fin y al cabo las selecciones juegan X partidos, son pocos partidos al año realmente, jugarán, pues sobre todo en año que no haya mundial, aunque con esto nuevo hay partidos, hay fútbol a todas horas. Y eso también es una sobrecarga para los jugadores que creo que el mismo Kroos ya se quejaba la última temporada de su carrera, pero creo que deberían salir más futbolistas todavía a hablar de cómo es prácticamente imposible. Si eres un jugador que juega Champions League, por ejemplo, es prácticamente imposible que en una semana vaya a jugar un partido. Va a jugar mínimo dos y seguramente tres partidos en una semana. Y después la semana siguiente, y después la semana Y siguiente. sin contar que no sea un eliminatorio y te vaya a la prórroga, que es eh, más minutos añadidos. Exacto, que pasa más de una vez y más de dos. Eh, entonces es un poco complicado, la verdad. Yo entiendo, a mí, tengo que decir que a mí el formato de la Nation League es un formato que me gusta. A mí me gusta mucho. Cuando lo puso la UEFA, mucha gente estaba en contra. A mí desde el principio, la verdad que me convenció. Me gustó mucho esa idea de que las selecciones pudiesen bajar. Que ahora, por ejemplo, creo que ya volvió a Primera División, pero Inglaterra estuvo un año en la Liga B. A mí me parece que es una tontería, porque al fin y al cabo Inglaterra pues vuelve al año siguiente y no pasa nada, pero que haya selecciones grandes que puedan caer o vamos, a lo mejor todavía Sí, sigue en la Liga B, pero sí, vamos, que vuelva a subir a la Liga sí, A, exacto. Eso, me parece que es un formato que a mí me entretiene, a la mayoría de la gente pues igual no. sí, hombre, perdona que te interrumpa, Julio. Es lo que he dicho, ¿no? No es lo mismo ver un España-Holanda a un España-San Marino, Ujú. un España-Leicester como eran antes, que tú decías, "Uf, y yo encima que hay un parón, y yo qué tostón". Claro. Mm, Lo que tú dices al final tiene razón, ¿no? Es bonito, ¿no? El formato, el ver partidos, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Se divide por categorías y es más interesante, perdona. No, pero vamos, volviendo al punto que estaba intentando decir antes, sí es verdad que lo negativo es lo de la carga de partidos, las lesiones, lo estamos viendo. Hay mucho, no es que haya muchas más lesiones que antes, puede que lo más probable es que sí, también si lo ves por números seguramente pueda estar, pero como no tengo el dato no voy a decir que haya más lesiones que antes, pero sí es cierto que vamos hacia ese camino y es un camino en el que van a tener que tener una plantilla muy extensa y eso al final a los que beneficia son a los equipos grandes, que son los que tienen más facilidad para hacer una plantilla A y una plantilla B. Pasa mucho en Inglaterra, que además de estas competiciones tienen la Copa de la Liga. Pasa mucho que en la Copa de la Liga ves al Liverpool o al Arsenal jugar con el equipo, con jugadores de 17 años, con el juvenil prácticamente. Y parece que vamos hacia ese camino en España. Y es complicado, la verdad. Es complicado encajar los parones de selecciones. Yo no estoy completamente en contra, pero sí es cierto que es una losa más para los clubes, para los jugadores.
Y es algo que tendría que revisarse seguramente. Y después de esto, podemos ir pasando ya de la parte de selecciones a lo que viene ahora, que vuelve a ser la liga, que empieza dentro de 2 días, como estamos diciendo, el fútbol no para y empieza dentro de 2 días, a pesar de que no estaba muy de acuerdo con ello, se jugará el Barcelona-Osasuna el 27 de marzo. Sí, no, al final tanto Barcelona como Osasuna, como tú has dicho, se oponían, ¿no? A jugar porque en el calendario ponía que el Osasuna jugaba el día siguiente con el Atleti en San Mamés, ¿no? Al final sí se ha visto modificado el horario del Atleti y Osasuna, pero al final sí es inamovible ese partido atrasado de Barça Osasuna, ¿no? Y al final, pues a veces por pantalones hay que jugar. Será un partido complicado. Por ejemplo, Osasuna no podrá contar con Brian Zaragoza, que quizás si hubieran puesto el partido donde querían ponerlo, creo que querían ponerlo entre la jornada 37 y la 38, que también es una, yo entiendo que es una fecha complicada porque ahora mismo sí que se están jugando algo ambos equipos, a lo mejor la jornada 37 no se están jugando gran cosa, Exacto. Osasuna o el Barça, uno de los dos. Pero bueno, no va a contar, por ejemplo, con Brian Zaragoza, Osasuna, y van a tener que jugar este partido y el domingo van a tener que jugar de nuevo en menos de 72 horas Sí, y con volvemos a la misma, al mismo esa debate polémica. que teníamos la semana pasada. Ahora, a ver si este fin de semana también se saca otra vez en rueda de prensa lo de las 72 horas, ¿no? Nada más que se favorece para un lado, se habla para un lado, ¿no? Al final, 72 horas tienen que ser para todos los clubes, ¿no? Así que es verdad que a veces por el calendario tan apretado, se es complicado, pero si, por ejemplo, se le pone, vamos a decirlo, un Atlético Madrid, ¿no? Se Ujú. pone un lunes porque el miércoles jugaron un Atlético Osasuna. También debería jugar un lunes ya que han jugado el jueves. Sí, sí. No tiene nada de malo que dos clubes jueguen un lunes con tal de que tengan más minutos. Y es lo que venimos diciendo, ¿no? Estamos viviendo una carga de partidos. Y más, no es por ponerme a favor del Barcelona, pero sí que es verdad que la selección tiene muchos jugadores del Barcelona y vienen de jugar una prórroga, dos eliminatorias, o sea, dos partidos con prórroga y penalti. El Ujú. cansancio que va a traer el Barcelona no es el mismo que trae a lo mejor ahora Osasuna. Sí, eso es cierto también. O sea, va a haber incluso internacionales que vuelvan, porque claro, Claro, estamos hablando de los internacionales españoles, pero también hay internacionales brasileños, por ejemplo, que llegan muy, muy justo y probablemente no pueda contar con ellos el Barcelona. Y es un tema complicado. No entiendo realmente cómo la federación ha terminado eh, que oponiéndose a cambiar esa fecha y dejándola en este día. Entiendo que no hay muchas más fechas disponibles seguramente, pero, pero vamos, es una fecha pues muy complicada para ambos equipos porque Osasuna además ya no es solo que juegue fuera contra el Barça, sino que juega fuera contra el Barça y 3 días después juega juega fuera fuera contra también. el Athletic de Bilbao. Y el Barcelona 3 días después juega la vuelta de la semifinal contra el Atlético de Madrid. O sea, es que es lo que tú dices, ¿no? Es un no parar. Viene la selección, partido de liga trazado, partido de liga actual, y 3 días después otra vez juega un partido de alto rendimiento, porque va a ser un partido que te va a exigir lo máximo, una semifinal de Copa, que quedaron 4-4 en el partido de ida, y te va a exigir, quién sabe si a lo mejor prórroga o penalti también. Ujú. Y después, vamos, yendo más allá, te vas de nuevo a Liga y la semana siguiente, otra semana, tienes la La Champions. Champions. Es Es que, que no paras, no paras. Que entendemos también, hay muchas personas que dicen lo de que son futbolistas profesionales, tienen que jugar todos los partidos, tienen que estar preparados para eso se les paga. No es mentira, es verdad que se les paga por ello, pero también hay que intentar que sea una cosa medianamente asequible para los jugadores, porque va a ser mejor, sobre todo para el espectador también, en el sentido de que los partidos van a ser mejores porque los jugadores van a estar más descansados y van a poder mostrar su máximo nivel y no que ves jugadores, por ejemplo, recuerdo el año pasado en la Eurocopa, Bellingham, por ejemplo, llegó a la Eurocopa fundidísimo ¿no? y no podía hacer nada. Y en Brasil también, ¿no? Rodrigo, Vinicius están fundidos. Muy pocos jugadores de Madrid fueron, creo que Toni Kroos, el único que estuvo a pleno rendimiento, porque los demás sí que es verdad que no se vieron ese alto rendimiento. Al final, lo que tú dices, ¿no? Por mucho dinero que cobren, muchas millonadas, el músculo es el músculo. Y si el músculo te dice que aquí llegó,
Aquí llegó, ¿no? El músculo al final llega a un punto en el que se sobrecarga, en el que se rompe y ya tú puedes cobrar 5 millones y cobras 200, el músculo para. Y esto es mucha sobrecarga y al final pues estamos viendo sobre todo eso. Antes se veía mejor, como tú has dicho, no hay un dato, no lo conocemos, pero antes a lo mejor las lesiones musculares eran porcentaje más pequeño, pero es que ahora lo que más se ve son lesiones musculares. Ujú. Y es todo a raíz de esta sobrecarga de partidos que a veces yo creo que es innecesario. Deben de sentarse todos, sobre todo jugadores, que son los únicos que pueden parar esto, y decir, señores, nosotros nos jugamos nuestro físico. Hay que parar esto, hay que buscar una solución y no que encima, perdón que me alargue, ahora quieren añadir más equipos al Mundial de Fútbol, al Mundial masculino. Esa es otra. Meten un Mundial de clubes más largo, de un mes, antes era una semana o semana y media, ahora es un mes. Quieren meter más equipos en el Mundial de FIFA y quién sabe si de aquí al próximo Eurocopa también mete más gente. O sea Ujú. que más partidos y más partidos. No, incluso recuerdo, porque claro, como esta es otra, porque como FIFA va a su aire realmente de las ligas, o sea, las ligas nacionales van por un lado, FIFA va por otro, y aquí todo el mundo va por su lado y por una organización distinta, incluso se escuchó a FIFA decir el tema de empezar a implantar los mundiales cada 2 años, que ya sería una locura. O sea, Ya. el año que no hay mundial hay Eurocopa, Copa América o cualquier cosa. O sea, sería Y ya una locura y le quitaría un poco incluso de prestigio a lo que es un mundial, que lo decimos muchas veces, que realmente la vida son 20 mundiales. Y tienes 20 mundiales para ver y por eso también tenemos mucha suerte nosotros los españoles que vivimos el Mundial de 2010, porque es que es tan difícil, es muy, muy difícil ver que a tu selección ganar un mundial. Y eso con los mundiales cada 2 años, pues se perdería un poco, yo creo, también. no estoy contando cuántos mundiales llevo yo, porque madre mía, esto me ha hecho pensar, con 20 mundiales a la vida, ¿cuántos llevamos ya nosotros? Ya llevamos unos cuantos, ya llevamos unos cuantos. Nos hacemos viejos. ¿Cuál es el primer mundial que recuerdas? No, vamos a intentar no hablar mucho para no Yo, liarnos, pero el que más recuerdo así es el de 2006, el sí, yo de... creo que también el primero, Sí, el de 2006. Hay gente que recuerda el de 2002, yo no me acuerdo del de 2002. Era muy pequeño. sí, el de Yo tenía 2002, 3 años. yo tenía cuatro años. Yo sí me acuerdo del de 2006. Yo estaba muy ilusionado por el Mundial 2006. Mi Sí, padre me hombre. regaló un póster de la selección. Además fue mi primer álbum de cromo que yo tuve, o sea que increíble. A mí bueno, me rompió el corazón cuando nos eliminaron. Qué mal lo pasé. Pero bueno, Así que de verdad que después la Eurocopa 2008, pues sí uno lo sí, sí, recuerda, después ya para lo que vine, para lo lo que demás vino no hace después, falta hablarlo. exacto, para lo que vino después. No, pero es pensativo, cuando termine el podcast, yo voy a contar cuántos mundiales llevo porque esto es brutal. Bueno, seguimos. Bueno, ya, como digo, podemos pasar de las Sí. elecciones y de la jornada de liga. La jornada de liga, habíamos pensado que si hacíamos otra vez una previa de la jornada de liga iba a ser un poco repetitivo con el podcast anterior. Así que creo que más podríamos hablar del final de liga en general. Porque realmente estamos en un final de liga apasionante en el sentido de que prácticamente todos los equipos están metidos en algún lío, ya sea clasificarse para Europa, ganar el título o mantenerse en primera división. Sí, creo que lo llevamos hablando los dos capítulos que llevamos. Creo que es de las ligas más emocionantes y más disputadas de los últimos años, por lo menos que yo recuerde, ¿no? Porque hay lío en todo, hay lío en ganar liga, hay lío en Champions, porque el Atleti pinchando, Villarreal pinchando y Betis persigue, hay lío en Europa y Conference, hay lío en descenso. Venimos de la temporada pasada, que estaba ya en las últimas jornadas todo decidido, súper Ujú. aburrido, la verdad, porque lo que gusta es que los últimos partidos, las últimas dos jornadas sean todos partidos unificados, Claro. tú con la radio o la tablet, vamos, lo que sea, ¿no? Para ver todos los partidos posibles y esa emoción, ¿no? De cómo tú ves subiendo en un momento y a los 2 minutos vuelves a bajar a un equipo. Y eso el año pasado no pudimos disfrutarlo, tío. Y esperemos que este año, por favor, equipo, seguir haciendo los bien para que podamos Para disfrutar, que ¿no? siga estando igualada la cosa Sí. en todas partes, para que sea una última jornada trepidante. Yo recuerdo, no el año pasado, pero hace 2 años, que el descenso estuvo espectacular y en la última jornada había 5 equipos metidos en problemas. Terminó descendiendo el Valladolid, además. Recuerdo ese año, porque empató en casa con el Getafe, un partido en el que creo que no hubo ni tiros a puerta.
tú sabes, Getafe de Bordalás Sí, no. ya lo conocemos más que bien. Así que, bueno, para empezar con esto del final de temporada, te lo voy a preguntar así sin más rodeo. ¿Quién crees tú que va a ganar la liga? Es Esto complicado, ¿eh? es más complicado por lo que nos escuchan que... No, yo creo que a día de hoy, tal como está la dinámica, esto puede cambiar, vamos, tranquilamente. Pero yo creo que el Barcelona, ¿no? Al Ujú. final, yo a principio de temporada, como vi el equipo de Hansi Flick, yo también lo dije, ¿no? Y dije Barcelona. Pero después, al final, tiene ese bajón, el Madrid... Pero no, yo ya sin alargarme más, yo creo que el Barcelona. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que el Barcelona ahora mismo es el mejor posicionado porque es el equipo que está planteando un mejor juego de los tres, yo creo, seguramente. Y eso, se nota que cuando el Barcelona está enchufado, va para adelante, es lo que también es una de las virtudes de Hansi Flick, se notó, yo realmente en la liga no lo puedo decir, ni en liga ni en Copa Alemana, en ese triplete que consigue con el Bayern de Múnich, pero en Champions se veía así, o sea, era un equipo Sí. enchufadísimo y que, vamos, le marca 8 goles al Barcelona y después consigue clasificarse para la final. En la final hace un partido, yo sinceramente, no me pareció un partido bueno, me pareció un partido del Bayern muy, muy flojito, fue incluso mejor el PSG, pero bueno, ganó el Bayern de todas maneras. Así que parece que tienen un entrenador que es un ganador nato, por así decirlo. Que los tres lo son, porque también Ancelotti, Simeone, pero creo que él tiene más pinta de que puede llevárselo de esa manera y también los jugadores están en mejor forma que los del Madrid, que están últimamente un poco más a trompicones quizá, y el Atlético de Madrid, que aunque ahora tiene la suerte de que no tiene la suerte, la maldita suerte de que no tiene que preocuparse por la Champions, sigue quizá ese golpe anímico ha terminado, y bueno, y que está un poco más atrasado que los otros dos equipos, pues termine por decantar la balanza, o al menos para mí decanta la balanza a favor del Barcelona. Después, si nos equivocamos, pues yo qué sé, Correcto. ¿qué le vamos a hacer? Sí. Tampoco es una predicción, no tiene más. ¿Quedará así ese Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid como está ahora? Yo creo que sí, ¿no? Y Sí, ¿no? además, como tú tienes que ir preparado, ¿no? Yo creo que el Barcelona no le va a sacar muchos puntos al Madrid y ni el Real Madrid tampoco le va a sacar muchos puntos al Atlético de Madrid. Yo creo que ahí el escalón, como tú dices, va a estar con el Atlético, ¿no? Y tampoco tanto, ¿eh? Tampoco hay mucho escalón, pero sí que se va a notar más el escalón. Yo creo que va a estar ahí la cosa peleada. Sí, vamos, el Athletic, yo es que hemos hecho unas tablas para ver dónde están posicionados todos los equipos y al Athletic de Bilbao lo he metido yo en la pelea por el título, pero es cierto que está un escalón por debajo y yo creo que va a ser aún más, se va a notar aún más ese escalón cuando se vaya avanzando rondas de la Europa League, sobre todo si avanza el Athletic de Sí. Bilbao. Yo creo que lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Al Atlético les va a perjudicar mucho el desgaste físico en la Europa League, más que nada porque la final es de campo. Entonces Ujú. se exige más que si a lo mejor fuese en Budapest. Claro, claro, pues, o sea, tiene un... Es una obligación, por así decirlo. Igual que desde aquí decimos ya, que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que la final de la Champions 2027 vuelve a ser en el Civitas Metropolitano. Ujú. Así que ahí el Atlético tendrá también ese objetivo de, bueno, más aún el Atlético que sería la primera y después de tanto sufrimiento que han tenido en Champions. Bueno, damos por zanjado la pelea por el título, pero ahora vamos con la pelea más, la que yo al menos he metido más equipos, que es esta pelea por Europa. Que yo espero que continúe hasta el final porque es una pelea preciosa, porque cualquiera se puede meter en cualquier puesto europeo y más este año que hay más puestos. Y yo espero que si no están los 7 o 8 que están peleando, por lo menos 5 o 6 y que terminen la temporada luchando. Porque es que va a ser precioso llegar a la última jornada y que tenga la misma opción el Getafe que el Betis o el Celta o, ¿sabes? Que tenga las mismas opciones. Ujú. Es increíble. Bueno, la cosa es esa, va a haber casi seguro, no vamos a darla por hecha, pero bueno, sí, realmente sí, vamos a darla por hecha. Va a haber 5 plazas para la Champions. Sí. Habrá una para Europa League y una para Conference League seguro. Y la cosa es que si el Real Madrid elimina a la Real Sociedad, que también sería algo que no sería sorprendente porque ganó el partido de ida, iría hasta el octavo a Europa. Ahora los gafamos, van 4 a Champions, la Real gana Es la Copa del verdad. Rey.
Ahora, por todo lo que estamos diciendo, ahora solo irá Me hasta el lo, sexto. me lo imagino. No, pero sí es lo que te dice, no, al final está el 99% de que pase eso, ¿no? Va a ser un año histórico Ujú. de España en Europa. ¿Quién se clasifica? ¿Quién es quinto? De momento, ¿quién es quinto? Vamos a empezar por ahí. Quinto, yo creo que va a estar la cosa ahí muy, 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 muy reñida entre Villarreal y Betis. Ujú. Pienso yo creo que el Betis, aunque tenga un bajón, porque todavía le quedan partidos importantes por disputar, yo creo que no va a bajar de la quinta, sexta plaza. Yo creo que séptimo no va a quedar. Yo Ujú. creo que... Y no es lo mismo que yo pensaba hace un mes. Yo hace un mes incluso pensaba que además se metía de rebote octavo y se metía ahí en Europa. Pero a día de hoy, tal y como están las cosas, que al final digo lo mismo, ¿no? Igual que el campeón de liga, puede cambiar cualquier Sí, cosa. sí, sí. Pero yo creo que la quinta plaza, no te puedo decir cuál, pero sí creo que va a ser entre Villarreal o Betis. Vale, yo me voy a decantar dentro de los dos. Me voy a terminar decantando por el Villarreal, pero es verdad que va a estar muy, muy igualado hasta el final. De hecho, tiene los mismos puntos ahora mismo. El Villarreal con un partido menos, que además creo que contra el Español se puede imponer. Pero después es verdad que va a ser muy igualada una disputa que se salde en muy poquitos puntos. Y yo creo, pues sí, que se lo va a llevar el Villarreal, aunque es verdad que el Betis viene en mejor dinámica, pero tiene un calendario, yo creo, un pelín más complicado, porque tiene ahora el Derby, que del que hablaremos ahora. Después tiene que ir a jugar contra el Barcelona. Recibe precisamente al Villarreal, ese partido es clave. No, estos tres partidos que le vienen ahora son brutales. Ahí yo creo que es donde va a estar determinado su posición y sus aspiraciones en la Liga a Europa. Si Champions puede pelearla, si Europa League o Conference. Yo creo que en esos tres partidos va a estar. Ujú. Es que además, en medio de esos tres partidos, tiene la eliminatoria contra el Jagiellonia, donde es favorito, pero también se sabe que el Betis ha tenido problemas en Europa y querrá también asegurarse la clasificación a semifinales. Por lo tanto, este próximo mes para el Betis es crucial, básicamente, para toda la temporada, tanto la clasificación a Champions, que además se ha convertido en un objetivo ahora, porque como tú decías hace un mes, el Betis no estaba como para pelear la Champions, ni mucho menos. Parecía más que era un equipo que podía pelear Europa. Pero ahora casi se ha convertido en un objetivo real del club y para mí va a estar muy disputado, pero me quedo con el Villarreal. También no tienen ese problema de la competición europea. Yo también tengo que decir, también voy a confesar esto, que yo suelo tener mucha fe en el Villarreal y después el Villarreal me deja de lado. Yo creo que Villarreal no tiene acostumbrado a esto, ¿no? A que gana partidos, a que lucha por puestos y este año no está decepcionando en eso, ¿no? Sobre todo en las porras. Así que, pero bueno, eso, yo creo que Villarreal quinto, Betis sexto pondría yo. Y después, teniendo en cuenta que séptimo octavo que séptimo y octavo van a Europa, eh, ¿quién pondría séptimo y quién octavo? Complicado, Es complicado, ¿no? obviamente. Porque a día de hoy el Celta parece que todos los que están luchando es el que mejor viene. Ujú, No lo sé, yo creo que séptimo va a quedar Celta. ujú. Y octavo, yo creo que va a estar la cosa entre Mallorca. Y fíjate lo que voy a decir, Getafe. Yo a la Real Getafe. no la meto en la. Lo siento, de nuevo. Es que yo creo que. Siempre estamos hablando de la Real. Yo la Real a día de hoy, no la meto en la pelea. A lo mejor dentro de un mes Manol ha hecho valor doble, calladito, que Sí, aquí sí, estamos. completamente. ¿No? Pero a día de hoy yo creo que Celta se asegura la séptima Ujú. y la octava va a estar entre Mallorca y Getafe. Estoy contigo en lo del Celta. Creo que el Celta tiene un calendario medianamente asequible, aunque los partidos en casa son Villarreal, Sevilla, son partidos complicados. Pero tiene un calendario medianamente asequible y está demostrando ser quizá el alumno aventajado. Y en el octavo lugar es verdad que va a estar complicado. Yo me he quedado de todos los equipos me voy a quedar con el Mallorca, porque ya tiene 40 puntos realmente y porque creo que puede terminar manteniéndose ahí mejor que los demás, pero es verdad que va a estar muy, muy disputado también. Y igual se podría meter la Real Sociedad, que hemos dicho, que además también tiene la ventaja, esta de nuevo, maldita ventaja de no de haber sido ya eliminada
de la Europa League, por lo que ya la Real Sociedad se tiene que centrar quizá obviamente en la remontada, si puede conseguirla en el Bernabéu, y si no la consigue, pues básicamente solo se tiene que centrar en En Liga. clasificar a Europa. Pero veo a la Real pues más irregular, más endeble que otros años, y por eso creo que quizás no se termina clasificando, pero vamos, si se termina clasificando, pues nada, No, de aquí lo celebramos, ¿eh? tenemos que decir, claro, o sea, obviamente no tenemos ningún problema, y nada, y le tendremos que pedir perdón a Imanol y a la Real por no confiar en ellos. Tendremos que hacer un podcast solo para hablar bien Sí, de la Real. el podcast de amor a la Real Sociedad. Pero sí, yo diría el Mallorca, aunque si no fuera el Mallorca, pues eso, Real Sociedad o incluso Sevilla, que tampoco tiene cosas tampoco tiene competición europea, pero tiene un calendario un pelín más complicado, yo creo que los otros dos. Y nada, por último, el descenso. Y por último, pues tercera pregunta que te hago, ¿qué tres equipos crees tú que van a descender? Yo creo que Valladolid, ya no hace falta nombrarlo. Yo creo que Valladolid para mí está al 100% descendido. Yo creo que Las Palmas también va a descender y creo que el Leganés. Creo que va a ser Leganés, Las Palmas y O Valladolid sea, los que... como está ahora mismo el Sí, descenso. yo creo que no va a variar. No puede salir el Leganés una jornada afuera y él la va a entrar, pero yo creo que al final van a bajar ellos tres. El Leganés, Las Palmas y Valladolid. Yo, por dar mi opinión también, Valladolid y Las Palmas los mantengo también, como tú has dicho, también los pongo, bueno, los mantengo, los desciendo también. Pero yo he decidido, en vez de poner al Leganés, he puesto en descenso al Español. Lo siento mucho por Manolo González y por el Español, pero es que me parece que tiene un calendario muy difícil por delante, porque tiene el partido extra, pero es contra el Villarreal, en casa del Villarreal. En casa recibe al Atlético, recibe al Barça en otro momento de la temporada. Tiene que ir fuera contra el Rayo y contra el Celta, que no son salidas fáciles ninguna de las dos. Recibe al Getafe, que yo creo que lo puede ganar, pero es verdad que el Getafe últimamente también fuera de casa está sorprendiendo. Tiene que ir a Valencia, con un Valencia que todavía se estará jugando la salvación, lo cual también es complicado. Hombre, mirándolo así me hace dudar de mi tercer puesto, ¿no? Es que tiene un calendario muy difícil, pero vamos, aún así, podría ser el Leganés perfectamente y es el que está ahora en esa posición, o sea que quizás sí. Y vamos, y hay un partido en la jornada 35 que es Español-Leganés, que para Ahí se la mí puede jugar. va a ser muy clave, obviamente. También el Español tiene partidos tiene Español-Leganés, tiene Español-Las Palmas, la última jornada es en Las Palmas-Español. Bueno, perdón, Español-Las Palmas. Pero bueno, el Leganés yo, la cosa que le pongo sobre todo es que las últimas dos jornadas son en casa de Las Palmas y sobre todo en su casa contra el Valladolid, que yo creo que ese partido van a ser 3 puntos, no diría cantados, porque no se puede dar por cantado ningún punto, pero el Valladolid va a estar ya ahí muy seguramente descendido. Y creo que ahí esos 3 puntos del Leganés se los va a llevar seguro. Y después tiene partidos en casa contra el Girona, contra Osasuna, que está en mala dinámica últimamente. Bueno, de todas maneras, eso es la opinión de cada uno y que nos podemos equivocar y seguramente nos equivoquemos, que al fin y al cabo estos son solo pues eso, opiniones, predicciones y después lo que pasa. Es verdad que hemos dejado los dos fuera a Valencia Sí, a Valencia y y a a la la vez. vez. De la vez sí que lo meto ahí un poquito, la lucha con Leganés también. Yo creo que Valencia va a estar salvado sí o sí. Yo a Valencia sí que lo saco. Yo creo que después de haber comentado tú tu idea, yo creo que Español también va a estar ahí. Va a estar la cosa entre Leganés, a la vez y Español. Yo Valencia creo que lo veo ahora un par de escalones por encima. Ujú. Es verdad que partía de una situación muy complicada porque hubo un tiempo que estaba incluso por el colista de la tabla, llegó a estar, y que le llegó a ganar el Valladolid, parecía que el Valencia iba a estar desahuciado este año, pero bueno, con la llegada de Corberán, como hemos dicho ya en episodios anteriores, ha terminado cambiándole la cara al club y ahora es que es increíble, vamos, una gran alegría para los aficionados valencianistas, que es que ni se le considere candidato al descenso, que tampoco hay que confiarse, obviamente, No, pero yo creo que ellos todavía tienen ese miedo ahí metido en el cuerpo porque al final estamos en una temporada en la que tú parece que tu equipo va a ir para arriba y a la jornada siguiente pierde, a la siguiente pierde otra vez y te viene abajo. Es que no estamos hablando de una liga en que tú ganas dos partidos y ya estoy salvado, no. Tú ganas dos partidos, pero pierdes uno
y ya te mete otra vez abajo. O sea, Valencia yo creo que está respirando ya un poquito menos, está yo creo que sin respirador, por así decirlo, ya puede respirar por sí solo, pero sí que es verdad que está ahí mirando de reojo atrás porque cualquier momento, cualquier cosa le gane, puede ganar un partido al menos de imprevisto, a la vez, Español y Valencia perder y otra vez termina abajo. Pero sí es lo que tú dices, ¿no? Con la llegada de Corberán, Valencia, coño, iba último y Ujú. ya va fuera. Le saca un par de puntillos, tres puntillos ya al descenso que hace un mes ya damos por descendido también a Valencia. Sí, sí, parecía que Valladolid y Valencia estaban asegurados y no, y el Valencia terminó saliendo. Bueno, como última sección del podcast íbamos a hablar un poco, ya que es un partido tan importante, de ese derbi sevillano que vamos a vivir esta jornada. Sí, ¿no? Del Gran Derby, yo creo que la noticia principal hoy es la que se han restaurado, ¿no? Las relaciones entre ambos clubes. ¿Qué opinas? Ujú. Pues hombre, a mí me parece que es algo que al fin y al cabo es algo que tienen que hacer los dos equipos. Es una cosa, es una rivalidad, obviamente, como tal. Ambos equipos obviamente se llevan mal, no tienen por qué tener la mejor de las relaciones, pero sí que entiendo que unos mínimos, sobre todo de cara, me parece que básicamente también el momento de restablecer las relaciones es lógico porque estamos de cara a un derby y los derbis son partidos complicados, son partidos que se pueden ir de las manos de las aficiones y dar este mensaje un poco de unidad entre los dos. Hay aficionados a los que obviamente les molesta y tienen también están también en su derecho porque la rotura de relaciones viene de algo que en lo que yo considero, personalmente, aquí yo hablo de mi opinión, yo considero que el Sevilla tenía motivos para enfadarse y motivos para cortar incluso las relaciones con el Betis, puesto que por lo que se denunció a los jugadores del Sevilla, a mí sinceramente me pareció fútbol sin más. Es decir, no me pareció, me pareció un gesto de fútbol. No tiene nada, no tenía nada de malo, me parece a mí. Peor hubiera sido quizá porque la bandera que enseñaron, que hubiera estado a lo mejor algún futbolista en concreto o algo así, pero el mismo escudo tachado me parece que es la cosa más liviana con la que se puede hacer burla del rival. Y me parece que pues ahí patinó el Betis al denunciar esto y patinó también el comité al considerarlo, porque podría haberlo rechazado y también me parece que lo hubiera sido lo más justo. Pero también entiendo que, pues eso, viene un partido complicado, un partido que se puede desmadrar por parte de las aficiones porque es una rivalidad muy caliente y pues por eso quizá también han decidido restablecer relaciones en este momento. No sé, esa es mi opinión. No, hablando un poquito de la denuncia del Betis, ¿no? Yo creo que se han visto cosas peores en la historia de un derby, porque gracias a Dios, a día de hoy los derbis no son como antaño, ¿no? Porque antaño, joder, se han tirado muchas cosas, se han tirado bengalas, ha habido tan ganas fuertes y hoy día lo que tú dices, ¿no? Lo peor que le puede pasar es una bandera de dimensiones pequeñas con un escudo, ya sea del Betis, o si ahora pasa del Sevilla, con el escudo tachado, ¿no? Al Ujú. final es lo mejor dentro de lo malo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, pasó eso, al final sanción y no. Pero bueno, hablando de las relaciones, pues una vez que tú explicas eso, pues sí, ¿no? Es entendible, ¿no? Viene un partido de alto riesgo, un partido que se vive en la ciudad no solo ese día, sino una semana o semanas antes, y que un partido que se sigue viviendo semanas después. Ujú. O sea, es un partido que se vive con una emoción tremenda, ¿no? Porque Sevilla tenemos la suerte en la Liga Española de que tenemos posiblemente el mejor derbi del mundo, ¿no? Un derbi donde las aficiones alientan muchísimo, donde exponen las mejores ganas, por ejemplo, Suporte o Viris Norte sacando obras de arte en tifo, ¿no? Que es Ujú. algo que estamos perdiendo también en la Liga Española, ¿no? Cuando antes Sí. veíamos mucho más tifo, más colorido. Por lo menos en estos partidos seguimos viéndolo, ¿no? Y sobre todo esa disputa dentro del campo que se sigue viendo esa tensión, ¿no?
Que, por ejemplo, antes se veía un Madrid-Barça, que había tensión, ya no se vive esa misma tensión. O en un Madrid-Atlético-Madrid tampoco. Tiene que venir algo muy caldeado otro partido para que viva esa tensión. Pero, por ejemplo, en el derbi sevillano se vive esa tensión en todos los partidos. Ujú, Venga el Betis mejor, venga el Sevilla peor, o viceversa. Así que, bueno, lo que es contradictorio es que hace 3 meses tú rompes relaciones y 3 meses después la vuelves a restaurar, ¿no? ujú, Sin un perdón del Betis o sin nada del Betis o dentro de, como tú dices, para eh, calmar la masa, vale, perfecto, ¿no? Pero al final queda un poquito en entredicho el que yo rompa relaciones y 3 meses después, sin haber pasado nada, vuelva ujú. a restaurarla. Pero bueno, sí que es verdad que el alcalde de Sevilla también está por medio, ha hecho llamadas para que por lo menos hubiese las tensiones más relajadas. Pero bueno, Yo, vamos, a eso también es verdad lo que tú dices, que, que ahí sí que se queda un poco, pierde un poco el Sevilla, por así decirlo, el orgullo, el orgullo al fin y al cabo, entre comillas, perdonar al Betis sin que el Betis haya hecho nada para que sí, lo porque, perdone. tío, por ejemplo, el Betis saca un comunicado, ¿no? Aunque sea hoy por la mañana, y después el Sevilla comunique que resta relaciones, ¿no? Pero que el Betis saca un comunicado diciendo que ya ese tema está olvidado, que se va a centrar, aunque no pida perdón directamente, ¿no? Sí, Pero pero que un diga poco. solo un tema que ya está olvidado, que no va a volver a pasar, y más Sevilla que se vive las cosas, como dicen ellos, con sevillanía, ¿no? Ujú, El Betis ha hecho, yo creo que, por ejemplo, con el Derby del Palito, cosas peores y no sé, la parte de sevillista no denunció, o el Sevilla a lo mejor hace muchos años hizo cosas peores y la entidad verde y blanca no denunció. Y ahora en esto, pues sí, ¿no? Un derbi que al final Betis fue quizás mente, con todo el perdón y todo el respeto, inferior al Sevilla, ujú. ¿no? Porque el Sevilla al final, teniendo mucho menos equipo, que es de que reconocerlo, mucho menos equipo, que lleva unos años teniendo mucho menos equipo que el Betis, al final ganó. El Betis, no sé si por coraje o porque de verdad le dolió, denunció, ¿no? No, ahora, vamos, sin querer tampoco cambiar el tema de lo que estamos hablando ahora, sí es cierto lo que tú dices, que en el partido de ida fue además sorprendente, yo creo, porque mucha gente se esperaba, como tú dices, que el Betis estando mejor y teniendo ahora un equipo quizás mejor que el del Sevilla, se esperaba que el Betis plantara cara y ofreciera un partido en el que terminase ganando, quizá conquistando el Pizjuán. Y pasó lo contrario, el Sevilla fue superior, marcó un gol y supo mantener el partido donde quería en todo momento. Y eso también hay mucho bético, yo pienso, o al menos yo he leído también, que piensa que el Betis ahí tiene un poco de ese debe en los derbis de ir a por el partido y de no de saberse mejor que el Sevilla, porque ha pasado también unos últimos años en los que el Sevilla ha sido superior al Betis, Sí, porque el lo- Sevilla ha estado en Champions, ha ganado Europa League, pues el que más en toda la historia. Eh, y yo creo que al Betis quizá no se le quita tampoco esa espinita de haber estado tantos años quizá a rebufo del Sevilla y ahora que está por delante no parece que sepa plasmarlo en el terreno de juego en los partidos, en el partido, que es lo importante, en el derby. Hablando de lo que tú dices, esta mañana, precisamente esta mañana, veía yo un dato en el que ponía que de los últimos 50 derbis, el Betis se le había ganado 7. De los últimos Fíjate. 50 7, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Al final, un equipo, por muy bien que esté, esas estadísticas, y más en un derbi sevillano, eso se siente, ¿no? Y se respira. Por muchas ganas que tenga la afición del Betis, porque tienen que tener una gana brutal, igual que la del Sevilla, ¿no? Pero el Betis más, porque le cuesta un poquito más solventar estos partidos, las ganas que tienen de ganar, ¿no? Y al final, yo creo que el jugador bético sale con presión, sale con esa estética de, joder, tío, es que el Sevilla, incluso estando peor que nosotros, eh, nos lo pone complicado y puntúa. Ganan o empatan, porque en el Villamarín creo que también los últimos derbis han sido empates. Mm, yo creo que es esa presión, ¿no? Lo que tú dices. Llevan un crecimiento muy bueno en los últimos 3 años el Betis, porque ha crecido mucho. Llevan 3 años o dos clasificándose para Europa. Han pasado por primera vez en la historia también de cuarto. Tienen muchas opciones de jugar una final. Mm,
un crecimiento, pero que después en el derby no se ve ese crecimiento, ¿no? Se ve un Betis inferior. Ujú. Y yo creo que es algo que también para ganar, ¿no? En vista a lo que es el derby, un Betis que mostrase su verdadero nivel y fuese más disputado, ¿no? Porque al final lo que tú dices, el derby de ida, el Betis siendo mucho más superior en equipo, el Sevilla fue superior al Betis en ese partido, incluso pudo ganar por más ventaja. Ujú. Bueno, viendo ahora lo que se viene, el partido que se viene, podemos hablar de que el Sevilla viene en una dinámica que no está del todo mal, pero claro, el Betis viene de ganar los últimos 5 partidos, de clasificarse para la siguiente ronda de la Conference League. El Betis viene imparable y como decíamos antes, quizás el parón es lo que peor le ha venido porque frena un poco esa euforia que llevaba en las últimas jornadas. Sí, es que el Betis junto al Barcelona creo que ahora mismo es el equipo más en forma de la liga, ¿no? Son los dos únicos equipos de la Liga Española que los llevan ganando todos en las últimas 5 o incluso 6 jornadas. Y el Sevilla es eso, el Sevilla viene de una dinámica que lo mismo te gana un partido que te pierde dos, que te empata tres. No es un equipo regular. Lo mismo Ujú. te llegará al derby y te gana el partido, porque así es el Sevilla y así es el derby sevillano, ¿no? Yo recuerdo el Euroderby, ¿no? Que creo que el Betis llegaba de los últimos y Ujú. ganó en el Pizjuán la ida, creo que fue 0-2. Cierto, O cierto. sea, es lo que dicen, ¿no? Allí en Sevilla los derbis no hay que mirar clasificación porque los dos llegan igual de fuerza y de ganas. Sí, pero sí que es verdad que el Betis con este parón veremos cómo le sienta, pero sí que es verdad que le corta una racha increíble, Ujú. increíble. No sé si no, perdón por lo que voy a decir, pero no sé si histórica, ¿no? Porque el Betis está en una temporada muy buena, está en una forma y un nivel increíble y veremos, vamos, es que tiene ahora mismo el que más opciones tiene de entrar en Champions. Ujú. Y pues visto esto, vamos a hablar un poco de qué jugadores pueden un poco marcar la diferencia. En el Betis, yo creo que los nombres claves son Isco, Anthony, incluso habría gente que podría meter a Bakambu, que últimamente está Sí, también en una mejor forma. Lo Celso no sé si llega Ujú. para el Eso yo derby. tampoco. Fornal sí que llega, pero yo creo que los nombres clave es lo que tú dices, ¿no? Un Diego Llorente que está en un estado de forma brutal, que incluso lo hablamos la semana pasada, que hubiera sido justo también llamarlo para la selección. Ujú. Pero un Isco que ha recuperado su mejor nivel, un nivel por el que el Madrid lo fichó, y un Anthony que muchos pensábamos que a lo mejor venía aquí a España, a Sevilla, de Erasmus, Ujú. y al final el Erasmus le está saliendo brillante, ¿no? Vamos. Y Bakambu en un estado de forma muy buena, parece que está recuperando ese nivel que vimos en el Villarreal, por lo menos está marcando más goles, que es lo que echaba de menos el Betis, que si no fuese por Isco o por Anthony, estaba en sequía pura. Claro. Y en Sevilla, pues que yo creo que al final lo más destacable es de lo que está viviendo esta temporada, ¿no? De Luque Bacchio, que sí que es verdad que lleva unos partidos un poquillo más flojos, pero que en este partido se ve obligado a, a mostrar su mejor nivel. Un Ejuke, que parece que está recuperando poquito a poco su nivel. Saúl, que sí que es verdad que la afición sevillista es muy crítico con él, porque se esperaba un liderazgo absoluto de él. Ujú. Pero es que aún así los números no son malos, porque es el máximo asistente. Eso Creo iba que a lleva decir que 7 asistencias, ¿no? eso que es un jugador, yo creo que es realmente importante para el Sevilla. Es cierto también que para los sevillistas tenía que serlo. O sea, mínimo está haciendo, bueno, como máximo mejor dicho, está siendo el jugador, uno de los jugadores más determinantes. Pero sí es cierto que en una temporada muy irregular, tuvo el tema de la lesión también. Y quizás puede entender un poco que el Sevilla no esté, o la afición sevillista no esté totalmente conforme con él, pero bueno, para mí me parece que también es uno de los jugadores más importantes ahora. Y yo te diría, en cuanto al ataque, me parece que el Sevilla ya, a menos que haya unas lesiones que esperemos que no de aquí a final de temporada, creo que ya tiene un poco consolidada su línea de tres en ataque con Chidera Yuke por una banda, por la otra banda la estrella un poco del Sevilla esta temporada, que es Dodi Luque Bacchio,
Y arriba, a lo mejor si ahora a Coradan tiene un poco más de notoriedad dentro del equipo, pero si no, parece que se va a mantener Isaac Romero, que no tiene mucho acierto de cara a gol esta temporada, Pero trabaja. pero trabaja mucho y yo creo que puede ser un buen escudero quizá para los dos jugadores de banda que son quizá los más destacables, o al menos para mí son los más destacables del Sevilla. Y nos estamos olvidando de otro puntal, ¿no? Que es Vargas. O Uy, sea, claro, es estamos verdad, hablando el de buen Luque fichaje. Bacchio, increíble Luque Bacchio, temporada para mí yo creo que de 9. Yuque, temporada para mí a día de hoy de 7,5, ¿no? Porque ese parón que ha tenido con la elección. Pero Vargas, desde que ha llegado, ¿no? Se ha hecho ese hueco, jugó 10 minutos contra el Valencia, pero después se hace ese hueco en el 11 titular, hasta que tiene esa sobrecarga. Pero Vargas es también un jugador importante y veremos también cómo lo cuaja, ¿no? Porque ahora con Eyuke, que parece que vuelve a ser titular, a ver cómo lo Ujú. coloca García Pimenta, ¿no? Y atrás yo creo que con Lois Badé y con Quique Sala, creo que va a ser la pareja central en el derby también. José Ángel Carmona y con Pedroza y Ujú. centro del campo. Eso es lo malo, ¿no? Que trae el Sevilla, trae muchas bajas por sanción Ujú. al derby, a Bumé y Zou. O sea, dos jugadores Fíjate. que, sobre todo Zou, en el último mes y medio estaba siendo imprescindible para el equipo de Nervión y se va a ver Sevilla un poquito huérfano, ¿no? En el centro del campo. Yo Ujú. apostaría, ahora tú si quieres me dices tu 11 del Betis para el derby, pero yo creo que apostaría a García Pimenta en el centro del campo con Nemanja Gudel y Ujú. puede que juegue también, no sé si va a poner a Saúl. No, Saúl yo creo que va a jugar sí o sí. Saúl Ujú. va a ser imprescindible. No sé si Nemanja Gudel o Lokonga o Juanlu. Yo creo que va a apostar por Nemanja Gudel, Saúl y Juanlu en la media punta, que Ujú. como lo está poniendo, Luque Bacchio, yo creo que va a jugar Ejuke y Ujú. Isaac arriba. Y yo creo que ese va a ser el once que va a sacar García Pimienta para el derby, un once plagado, bueno, plagado no, pero con bajas importantes como Ezou y Agumé por sanción y que bueno, que intentarán luchar por puntuar, ¿no? En el Ujú. Fortín verde y blanco. A mí me parece, de ese 11 veo que sería el 11 quizás más lógico, también porque en un derby en el que tienes en este tipo de partidos, creo que también prima mucho tu experiencia o los galones que tengas, prima mucho en este tipo de partidos y por eso yo también apostaría quizá por Gudel, Sí, yo creo que por que es eso. un futbolista que además también ha dado bastante al Sevilla, e incluso en estos partidos ha marcado algún gol impresionante. Eh, pero vamos, eso, Gudel, a mí me gusta, tengo que decir que a mí me gusta Sambi Lokonga, pero también entendería que fuera Juanlu por lo mismo, porque es un partido que jugadores como Juanlu pues lo van a sentir más. Sin querer decir con esto que el Sambi Lokonga no fuera a dar No, el pero máximo, ¿no? Pero es cierto es lo que que, tú dices, ¿no? Es canterano, eso lo vive y él, vamos, es totalmente entendible lo que tú dices, ¿no? No va a echar la misma casta y la misma garra en ese partido Juanlu que lo conga. Con todo el claro, respeto que lo conga es un grandísimo futbolista. y nada, por hablar también del Betis, yo creo que el Betis pues tendrá que poner a Adrián en portería, que a pesar de que no esté siendo un jugador que le esté dando muchos puntos al Betis, más bien lo contrario, está siendo un equipo, vamos, un jugador que le está aportando poco al equipo, pero bueno, también lo mismo. Es un jugador que lleva mucho tiempo en el Betis y que va a sentir este partido y va a intentar dar su mejor nivel. Creo, aunque no estoy 100% seguro de que Héctor Bellerín quizás quizás esté volviendo un poco a la dinámica del equipo. Aún así, yo creo que van a apostar por Sabalí. Es un buen futbolista. A mí Sabalí me parece que es un futbolista hasta cierto punto infravalorado. Es verdad que es un poco irregular, pero Sí, también creo que viene de lesión, ¿no? Creo que también está un tiempo lesionado, pero sí, eso es ha lo que tenido tú que dices. jugar Aitor Ruibal, que es también el hombre orquesta un poco del Betis, que está en todas las posiciones. Es que realmente del partido de Leganés creo que va a cambiar pocas cosas. O sea, creo que Yo creo jugará. perdón que te interrumpa, yo creo que el quebradero de cabeza va a ser el acompañante de Diego Llorente, ¿no? Ujú. No sé yo si a lo mejor quizá para este partido apostaría quizá un poco más por Marc Bartra que por Nathan, a pesar de que Nathan también ha hecho
una buena, pero por lo mismo, realmente por lo mismo que he dicho lo de Woodell antes, porque por experiencia, porque es un jugador que ya se ha visto en estas tesituras. La banda izquierda, a pesar de la experiencia o... Lo que pasa es que no sé si estaba quizás no está sancionado por amarillas, pero si no está sancionado por amarilla, yo creo que va a jugar Román Perró. Se lo quitaron, esta semana pasada se la quitó con el comité. Ah, pues entonces pues creo que jugará, entonces con más razón incluso, jugará Román Perró. Y después en el centro del campo, Sergio Altimira me parece que está siendo Sí. un fijo. No sabemos tampoco si llegará a los Celsos, pero si llega a los Celsos, pues yo creo que de todas formas Sergio Altimira se quedará con el puesto y que los Celsos jugarán en el otro lado o algo por ese estilo. Después, arriba, Isco Anthony están asegurados. Yo creo que en vez de Cucho jugará Bacambú, creo, pero vamos, a lo mejor también apuesta por el Cucho que marcó en la jornada pasada. Y eso sería más o menos. Y Jesús Rodríguez, si termina, porque está lesionado Jesús Rodríguez, o ya Yo creo que no, que llega, ¿no? Yo creo sí. que sí que llega porque sé que tuvo sus problemas, pero creo que llega El que yo al. no sé si está disponible es Johnny Cardozo, que también está en un gran temporada. Es verdad, Johnny Cardoso, pues no. No sé si puede ser la pareja de mediocentro Johnny Cardozo y Sergi Altemira, ¿eh? Porque Si es Johnny, hombre, si es Johnny Cardoso, a mí Johnny Cardoso me gusta mucho, tengo sí, que decir. A mí es un jugador que me parece que de hecho, cuando se salió que Lo Celso iba, volvía y que el Tottenham había, dentro de la operación había tenido lo de llevarse a Johnny Cardoso por cierto dinero, a mí me parecía que era una gran operación por parte del Tottenham porque me parece que es un jugador que tiene mucho futuro. O sea que a mí me gusta mucho Johnny Cardoso. Si está disponible, que ahora mismo la verdad, perdonadnos, pero no lo sé con seguridad, pero si está disponible, claramente yo creo que será titular porque es un futbolista muy... Pero bueno, seleccionado hasta principios de abril. Ben no llega, no llega. Marroca está ahí, que quizás sí, quizás no. Yo creo que no van a arriesgar con Marroca tampoco. Yo creo que Lo Celso llegará, pero no de titular. Yo creo que A lo jugará mejor juega que de la segunda segunda parte. parte, tiene sentido. Así que nada, pues la alineación del Betis con un poco más de dudas por eso, porque hay ciertas lesiones que no se sabe si jugadores llegarán o no llegarán. El Betis yo creo que querrá ir con todo, porque al fin y al cabo es un derbi, hay que ir Y en con su lo, campo, con lo más y en su campo, con más razón. Así que yo creo que no se guardará nada, y bueno, mucho menos teniendo en cuenta que no, creo que todavía no es la. Creo que después tiene toda la semana, quiero decir, que no tiene la eliminatoria con el Jagiellonian hasta la siguiente. sí. Así que con todo, va a ir con todo el Betis, obviamente, y vamos, y el Sevilla también. El Sevilla también irá con todo e intentar llevarse los 3 puntos del Villamarín y el Betis a intentar que se queden allí. Yo, dame un pronóstico, no dame un pronóstico. Sí, ¿no? Un pronóstico, yo creo que está bien. Yo creo que Y esto va a ya después pues, nos quedar. reímos. Si nos Sí. equivocamos, no pasa nada. Yo, sinceramente, creo que va a quedar 1-1. ¿Me lo has robado? No te lo digo de verdad. Me lo has robado. Yo también pensaba que iba a quedar 1-1, pero bueno, para no decirlo lo mismo, venga, 2-2. 2-2. Es que, claro, yo decía que iban a empatar Betis y Sevilla, o sea que. Pero por decantarme por uno, voy a decir 2-1 a favor del Betis, pero vamos, que ya veis que mi primera idea era ponerlo en empate, pero si tengo que poner a uno ganador, veo un pelín mejor al Betis que al Sevilla para Sí, no, este, está para este claro. derbi. Yo creo que al final 1-1 salen contentos los dos, ¿no? Porque al final no pierde ninguno, nadie se ríe de nadie. Ujú. Y al final 1-1, un puntito para cada uno y a seguir con la liga, ¿no? Vamos, ha pasado bastantes veces Sí, en las últimas temporadas. Recuerdo más de un partido que haya acabado empate y más en el Villamarín, incluso más que en yo el, creo que que en el los Pizjuán. últimos dos o tres derbis en el Villamarín creo que han sido 1-1. Sí, o sea que pues, al final no nos estamos jugando demasiado con ese 1-1. O sea, ahora veremos, ya hablaremos la próxima semana cuando quede 3-3 el partido o algo así. Pero en los últimos partidos en Real Betis, 1-1, 1-1. Sí, los dos últimos sí han sido 1-1 los dos. Uy, este partido sí que estuvo Sí. Yo, 0-2, 1-1. El del Betis todo. lleva desde 2018 sin ganarle en liga al Sevilla. Sí, creo que esa fue la expulsión de esa famosa expulsión de Roque Meza, ¿no? Y que Joaquín Márquez en el 88 creo que es. Fíjate de qué jugadores estamos hablando para Uf, que. la ha llovido, ¿verdad? Por eso, para Creo que que se estaba vea Pau cuánto López, tiempo.
Pau López en la portería del Betis. ¿Cuánto tiempo lleva el Betis sin ganar en su propia casa? Sí, efectivamente, Pau López estaba. Mandy, Bartra es el único que queda, creo, sí. Pues está Fedal, Firpo, Carballo también Takashi queda, Nui, Dios mío. Tello, Canales. Y de Sevilla no queda nadie, ya no queda nadie. Está también Buckley, Kier, Gómez, Nada, nada, Mercado, nada, ninguno, ¿verdad? ninguno. Ni los entrenadores tampoco, obviamente. Arana, El Mudo, nadie. Pues bueno, a ver qué pasa con el Betis y con el Sevilla en este partido. Y yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado este capítulo este capítulo del podcast, este último capítulo, este último no, este tercer capítulo. Ya nos vemos la semana que viene. Sí, ya la semana que viene que vuelve la Copa del Rey, Sí, la vuelta. hablaremos de los partidos de Copa porque Nos pillará aquí la Copa del Rey seguro grabando. seguramente Creo que es el Madrid Real Sociedad, ¿no? El martes y miércoles Barça Atlético de Madrid o Atlético de Madrid Barça, no me acuerdo. Atlético Atlético de Madrid-Barça. Madrid Barça. Nada, gracias por escucharnos una semana más. Y si os gusta comentar en YouTube o en YouTube además que se puede comentar, ¿no? En YouTube se puede comentar, podéis comentar, bueno, realmente en los otros, esto también podéis hacer comentarios si nos estáis escuchando desde iVoox o desde Spotify. Y nada, este directo también se quedará, para tenerlo también en cuenta, se quedará en mi canal de Twitch durante una semana. Pero vamos, si no lo veis, lo podéis ver aquí en mi canal de Twitch, pero después de eso, pues podéis verlo siempre en YouTube. Lo tenéis ahí en los enlaces de mi canal. Y nada, creo que es mejor hacer este formato aquí en directo. Sí. Si alguien se anima a comentar algo, pues también lo leeremos al final de los episodios. ¿No? Y Y si quieren que hagamos un capítulo diferente, ¿no? Que nos escriban en Twitter, en YouTube, en los comentarios, ¿no? Que escriban qué les parece, si quieren que hagamos algo nuevo. Está en contacto con nosotros porque os vamos a leer y seguramente interactúo con ustedes y a ver qué podemos hacer. claro, sí, al final esto está siendo un proyecto nuevo que estamos empezando. Nosotros no tenemos idea tampoco de cómo llevar el podcast. Estamos llevándolo lo mejor que podemos, le estamos poniendo todas las ganas que tenemos, pero agradeceríamos mucho pues un feedback, que nos digáis qué es lo que os funciona, qué es lo que os gusta más, qué es lo que os gusta menos. Si somos muy Y pesados, si no somos pesados. somos muy pesados, si nos metemos demasiado con la Real Sociedad. Pero bueno, vamos, fuera bromas que Hay que reconocerlo. Imanol Alguacil es nuestro tío. Es hermano de nuestra madre. hermana de nuestra madre. No, pero vamos, que agradecemos completamente todos los comentarios que nos podáis hacer para mejorar este programa. Y nada, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y si habéis escuchado el podcast. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo y muchas gracias.